La casa de los ecos perdidos. Todo comenzó con una carta que llegó por correo sin remitente. Era una carta antigua, con un papel amarillento y una caligrafía impecable, escrita con tinta negra. La carta estaba sellada con un emblema de cera que mostraba una antigua mansión y un eslogan que decía: para los que buscan la verdad. Lo curioso era que no había ninguna dirección de remitente ni un destinatario específico, solo mi nombre, Michael Harper, en la parte superior. Me sorprendió encontrarla en mi buzón, ya que nunca había recibido correspondencia similar. La carta contenía una invitación para visitar una mansión en las afueras de nuestra ciudad, una propiedad que había estado deshabitada durante décadas. El remitente afirmaba tener información crucial sobre la misteriosa desaparición de una persona cercana a mí, aunque no especificaba quién era. La invitación estaba firmada con las iniciales JD. Decidí investigar, movido por una mezcla de curiosidad y una vaga sensación de inquietud. No tenía idea de quién podría estar detrás de esta carta, pero la mención de una desaparición me llevó a querer averiguar más. La mansión en cuestión estaba ubicada en una colina a las afueras de la ciudad, en una zona conocida por su densa vegetación y su aire enigmático. Llegué a la mansión al atardecer, cuando los últimos rayos de sol luchaban por atravesar las nubes oscuras que se acumulaban en el cielo. La mansión era enorme, con una fachada antigua y desgastada por el tiempo. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y telarañas, y la puerta principal estaba medio abierta, chirriando con cada ráfaga de viento. La casa parecía haber sido abandonada durante años, y una sensación de desolación emanaba de ella. Entré con cautela, sintiendo el crujido de los pisos bajo mis pies. El vestíbulo estaba lleno de muebles cubiertos de sábanas blancas y polvo. En el centro, una gran escalera de madera conducía a los pisos superiores, y un par de puertas laterales llevaban a lo que supuse eran otras habitaciones. El aire estaba cargado de un olor a humedad y deterioro, y la luz tenue de mi linterna apenas lograba iluminar las sombras que se escondían en cada rincón. Me dirigí a la sala principal, donde encontré una mesa de madera antigua con una serie de documentos esparcidos sobre ella. La mayoría eran papeles amarillentos y manuscritos, pero entre ellos había una carpeta con el mismo emblema de cera que estaba en la carta. Dentro de la carpeta había varios informes y fotografías en blanco y negro de la mansión y sus alrededores. También había una serie de notas manuscritas que hablaban de una desaparición ocurrida en la casa hace más de 50 años. El informe principal hablaba de la desaparición de una joven llamada Evelyn Parker, quien había desaparecido sin dejar rastro en la mansión en 1965. Según el informe, Evelyn había estado visitando a su tía, la última residente conocida de la casa. La tía de Evelyn, una mujer llamada Agnes, había sido encontrada muerta en la casa, aparentemente de causas naturales, pero Evelyn nunca fue vista de nuevo. Las investigaciones en su momento no lograron encontrar ninguna pista sobre su paradero, y el caso fue archivado como una desaparición sin resolver. Decidí explorar más a fondo la mansión, con la esperanza de encontrar alguna pista que pudiera explicar la desaparición de Evelyn. Subí por la escalera y recorrí los pasillos del segundo piso. Las habitaciones estaban vacías, llenas de muebles antiguos cubiertos de sábanas y polvo. En una de las habitaciones encontré un viejo armario que parecía tener algo escondido. Al abrirlo, descubrí una caja de madera oculta en la parte trasera del armario. La caja estaba cerrada con un candado oxidado. Después de luchar un poco, logré abrirla y encontré dentro una serie de objetos personales de Evelyn. Un diario, una fotografía enmarcada y una pequeña caja de joyas. El diario estaba cubierto de manchas y arrugas, pero al hojearlo, descubrí que contenía anotaciones sobre la vida de Evelyn, sus temores y sus sospechas sobre la mansión. Una de las entradas, escrita con una caligrafía temblorosa, hablaba de ruidos extraños en la noche
y de cosas que se mueven solas. Decidí continuar mi búsqueda y me dirigí al tercer piso, que parecía haber sido cerrado durante mucho tiempo. La escalera conducía a un desván polvoriento lleno de viejas cajas y muebles rotos. Mientras exploraba el desván, noté una pequeña puerta en el fondo de la habitación. La puerta estaba cubierta de polvo y telarañas y parecía que no se había abierto en años. Al abrir la puerta, descubrí una habitación secreta, oculta detrás de la pared. La habitación era pequeña y estaba llena de más objetos personales, ropa, libros y una serie de extraños símbolos dibujados en las paredes. En el centro de la habitación había una mesa de rituales, con velas derretidas y restos de lo que parecía ser una ceremonia antigua. Mientras examinaba la habitación, escuché un sonido detrás de mí, como si alguien estuviera moviéndose en el desván. Me volví rápidamente, pero no vi a nadie. La sensación de ser observado se hizo más intensa, y el aire en la habitación se volvió más frío. Decidí salir de la habitación secreta y regresar a la sala principal para revisar los documentos una vez más. De repente, la mansión comenzó a temblar y los ruidos se intensificaron. Las luces parpadearon y un viento frío recorrió los pasillos. La sensación de angustia se volvió abrumadora y decidí que era hora de irme. Mientras bajaba las escaleras, noté que la puerta principal estaba cerrada, como si alguien la hubiera bloqueado desde afuera. Desesperado, traté de forzar la puerta, pero no pude abrirla. El temblor se intensificó y los ruidos de la mansión se convirtieron en una cacofonía ensordecedora. En ese momento, vi una figura en la esquina del vestíbulo, una sombra que se movía y cambiaba de forma. La figura parecía estar formada por una niebla oscura, y sus ojos brillaban con un resplandor siniestro. La figura se acercó lentamente hacia mí, y sentí una presencia maligna que me llenaba de terror. Mientras intentaba alejarme, las sombras en las paredes comenzaron a moverse, formando caras distorsionadas que susurraban y se reían de manera macabra. En un último intento por escapar, me lancé contra la puerta y logré abrirla. Salí corriendo hacia el exterior, y mientras me alejaba de la mansión, miré hacia atrás. La casa estaba envuelta en una extraña luz verde, y las sombras se agitaban violentamente. Al regresar a casa, me sentí completamente agotado y traumatizado. Durante las siguientes semanas, intenté averiguar más sobre la mansión y la desaparición de Evelyn, pero descubrí que la historia de la casa había sido borrada de los registros locales. Nadie parecía recordar la existencia de la mansión, y los habitantes del área aseguraron que nunca había habido una casa en ese lugar. A pesar de mis esfuerzos por entender lo que había sucedido, nunca pude obtener respuestas satisfactorias. La mansión y la desaparición de Evelyn se convirtieron en un misterio sin resolver, y la experiencia me dejó con una sensación de inquietud y horror que nunca desapareció por completo. A veces, cuando cierro los ojos, puedo ver las sombras y escuchar los susurros de la casa de los ecos perdidos, recordándome que algunos secretos están destinados a permanecer enterrados en la oscuridad. La puerta misteriosa. Siempre pensé que mi casa era la más ordinaria del mundo. Era una construcción de 2 pisos en un barrio tranquilo, y había vivido allí toda mi vida. La casa aún había sido comprada por mis padres cuando era muy pequeño, y aunque a lo largo de los años había sido renovada y decorada a nuestro gusto, nunca había dado señales de tener secretos. La historia comienza en un caluroso día de verano. Mi madre y mi padre decidieron hacer una limpieza profunda en la casa. Mi padre, como de costumbre, se encargó del sótano y del garaje, mientras que mi madre y yo nos enfocamos en las habitaciones y los armarios. No había nada particularmente emocionante en la tarea, solo el típico desorden acumulado con los años. Mientras limpiaba el cuarto de los huéspedes, un rincón olvidado detrás de una estantería llamó mi atención. No recuerdo haber visto ese rincón antes. Al mover la estantería para limpiar,
Me encontré con una pared diferente a las demás. No era una pared sólida. Parecía que había algo escondido detrás. Una inspección más cercana reveló una pequeña puerta oculta, casi invisible si no se sabía que estaba allí. La puerta era de madera vieja y estaba cubierta de polvo, y tenía un antiguo mecanismo de cerrojo que había sido sellado con una gruesa capa de pintura blanca. Mi curiosidad se despertó de inmediato. Le mostré la puerta a mi madre. Aunque se mostró intrigada, dijo que probablemente solo fuera un armario viejo o un espacio de almacenamiento olvidado. Sin embargo, me insistió en que abriera la puerta. Después de algunas pruebas, logré abrirla. La puerta chirrió y se abrió lentamente, revelando un pasillo estrecho y oscuro que parecía conducir hacia el interior de la casa. Encendí una linterna y entré en el pasillo. Las paredes estaban revestidas con paneles de madera oscura y el aire estaba cargado de un olor a humedad y moho. A medida que avanzaba, el pasillo se hacía más angosto y descendía ligeramente hacia abajo. El suelo estaba cubierto de polvo y telarañas, y el único sonido era el eco de mis pasos. El pasillo desembocó en una habitación pequeña y polvorienta. Las paredes estaban llenas de estantes viejos y había un par de cajas de madera apiladas en una esquina. La habitación estaba iluminada por una pequeña ventana enrejada que daba al patio trasero. Me sorprendió encontrar un viejo escritorio en el centro de la habitación, cubierto de papeles y objetos olvidados. Me acerqué al escritorio y comencé a examinar los papeles. La mayoría eran documentos antiguos y cartas desordenadas, pero entre ellos encontré un cuaderno desgastado. Al abrirlo, me di cuenta de que estaba lleno de dibujos y escritos, muchos de los cuales eran difíciles de descifrar. Algunos dibujos parecían planos de la casa, pero con habitaciones adicionales y corredores que no conocía. También había dibujos de figuras extrañas y símbolos que no comprendía. De repente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré alrededor y noté algo inquietante. Había una serie de marcas en las paredes que parecían haber sido hechas con algún tipo de objeto afilado. Las marcas formaban patrones extraños, y a medida que me acercaba, noté que algunas de ellas parecían formar una especie de mensaje. El cuaderno contenía una entrada que me hizo sentir aún más incómodo. Decía: el pasaje secreto se abre cuando la luna llena refleja en el cristal. Cuidado con lo que encuentras, pues el pasado siempre regresa. Mi madre y yo decidimos salir de la habitación. Antes de irnos, decidí cerrar la puerta oculta y sellarla nuevamente con la pintura que había encontrado. Durante el resto del día, me sentí inquieto, pero traté de seguir con las tareas normales. Sin embargo, el cuaderno y los dibujos seguían rondando mi mente. Esa noche, mientras trataba de dormir, miré por la ventana y noté que la luna llena estaba especialmente brillante. Recordé la entrada en el cuaderno y me pregunté si había algo más que descubrir. La curiosidad me ganó y decidí volver al pasillo secreto. Al llegar noté que la habitación estaba exactamente igual que antes, pero al revisar el cuaderno me di cuenta de que uno de los dibujos parecía indicar un lugar específico en la pared. Usé una linterna y busqué el área marcada. Para mi sorpresa, encontré una pequeña ranura oculta en la pared, casi imperceptible. Con esfuerzo, logré abrir la ranura, y detrás de ella encontré una pequeña caja de madera con un candado antiguo. Con el corazón latiendo rápidamente, abrí la caja. Dentro había un montón de objetos antiguos, joyas, fotografías en blanco y negro y una serie de cartas. Las cartas hablaban de una familia que había vivido en la casa hace más de un siglo y de oscuros secretos que habían sido enterrados con ellos. Las cartas hablaban de una serie de eventos inquietantes, desapariciones, muertes misteriosas y un antiguo ritual que había sido llevado a cabo en la casa. La última carta era un aviso desesperado de alguien que había intentado desenterrar la verdad sobre lo que había sucedido en la casa. Decía que el pasado estaba destinado a permanecer enterrado,
y que abrir las puertas del pasado traería consecuencias aterradoras. Una sensación de horror me invadió. Los objetos en la caja, junto con las cartas, parecían estar conectados a los eventos que describían. El sentimiento de que algo malo estaba por suceder se volvió abrumador. Decidí cerrar la caja y regresar a la superficie. Mientras volvía a la habitación, noté que algo había cambiado en la casa. El ambiente estaba cargado y el aire se sentía más pesado. En los días siguientes, la casa comenzó a comportarse de manera extraña. Puertas que se cerraban solas, ruidos inexplicables y una sensación de ser observados se volvieron comunes. Las noches se hicieron más inquietantes y aunque traté de racionalizar lo que estaba sucediendo, no pude evitar sentir que el pasado estaba regresando para reclamar lo que había sido desenterrado. Decidí hablar con un historiador local que conocía la historia de la casa. Cuando le mostré los objetos y las cartas, su rostro palideció. Me contó que la familia que había vivido allí había estado involucrada en prácticas ocultas y que muchos creían que sus espíritus aún rondaban la casa. La última recomendación que me dio fue que debía sellar todo lo relacionado con el pasado y no volver hasta abrir el pasillo secreto. Aunque intenté seguir su consejo, la sensación de inquietud no me abandonó. La casa nunca volvió a ser la misma y el pasillo secreto permaneció sellado, oculto en la oscuridad de lo desconocido. A veces, cuando estoy solo en casa, puedo sentir que algo está esperando detrás de las paredes. Los ecos del pasado parecen resonar en cada rincón, recordándome que hay secretos que es mejor dejar enterrados. La puerta oculta sigue allí, un recordatorio de que algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver. Y así mi hogar, que una vez me pareció común y ordinario, se convirtió en el escenario de un terror ancestral, con un pasillo oculto que nunca volveré a explorar. Y una verdad que sigue acechando en las sombras, esperando el momento de salir a la luz nuevamente. La cabaña. Siempre pensé que los veranos en el campo eran perfectos para escapar del ajetreo de la ciudad. El aire fresco, los cielos despejados y la tranquilidad eran la receta perfecta para unas vacaciones relajantes. Pero ese verano, en lugar de encontrar la paz que esperaba, me encontré en el centro de una pesadilla que nunca imaginé. Era la primera semana de agosto y después de un año agotador en la oficina, decidí visitar la cabaña que mi familia había heredado en una pequeña aldea en el campo. La cabaña estaba ubicada a unas 2 horas en coche de la ciudad más cercana, en una zona tan remota que, cuando llegué, ni siquiera había cobertura para mi teléfono móvil. La idea de desconectarme de todo era exactamente lo que necesitaba. La cabaña, construida a finales del siglo XIX, estaba situada en un claro rodeado de bosques densos. Había sido una herencia de mi abuela, y aunque la había visitado algunas veces cuando era niño, hacía años que no pasaba una noche allí. El lugar siempre me había parecido encantador, aunque algo inquietante. Tal vez era el hecho de que el bosque circundante parecía tan impenetrable y oscuro, o las viejas historias de la familia sobre el lugar. En cualquier caso, esa sensación inquietante nunca se había ido. Llegué a la cabaña alrededor de las 5 de la tarde. Era una estructura de madera, con un porche grande y un tejado a 2 aguas. La pintura estaba algo desconchada, y la entrada tenía una cadena oxidada que solía usarse para mantener la puerta cerrada. Al abrir la puerta, me recibió un olor a polvo y a madera envejecida. La casa parecía tan silenciosa como siempre, con sus suelos de tablones crujientes y las ventanas empotradas que dejaban entrar la luz tenue del atardecer. Mientras desempacaba, noté que había algo fuera de lugar. Había una serie de marcas en el suelo del salón, como si alguien hubiera movido los muebles recientemente. Pensé que tal vez mi tío había estado allí y no había dejado todo en su sitio. No le di demasiada importancia. La primera noche pasé sin incidentes. La única compañía que tenía era el sonido del viento moviendo las hojas del bosque.
Al día siguiente, decidí explorar los alrededores. Encontré un pequeño sendero que se adentraba en el bosque. Me atrajo la idea de descubrir un nuevo rincón del paisaje. Mientras caminaba, noté que el sendero se volvía cada vez más angosto y las sombras de los árboles parecían alargarse. Me detuve en un claro que se abría a un pequeño lago. El lugar era hermoso y al mismo tiempo desolado. Una cabaña en ruinas se alzaba en la orilla del lago, con las paredes desmoronadas y el techo hundido. Parecía que nadie había estado allí en décadas. Me acerqué a la cabaña en ruinas por curiosidad. La puerta estaba parcialmente abierta y al mirar en el interior vi muebles cubiertos de polvo y telarañas. Una sensación incómoda me recorrió la espalda, pero traté de ignorarla. Decidí que no había nada que temer y regresé a la cabaña principal para preparar la cena. Esa noche, mientras me acomodaba en la cama, escuché un ruido procedente del piso superior. Parecía como si alguien estuviera caminando. Mi primera reacción fue atribuirlo a las viejas tuberías de la casa. Sin embargo, el ruido persistió y se hacía más evidente. Decidí subir a investigar, aunque un escalofrío me recorría la espalda. La escalera crujía bajo mis pies mientras subía al desván. El desván era un espacio grande, con el suelo cubierto de polvo y muebles viejos cubiertos con sábanas blancas. Lo que encontré allí me dejó helado. Había una caja en un rincón, abierta, y dentro había viejas fotografías de mi familia, pero también fotos de personas que no reconocía. Algunas de las fotos estaban en blanco y negro, y mostraban a personas que parecían mirar directamente a la cámara con miradas inquietantes. Decidí no hacer caso de esas fotos y volver a bajar. La noche fue inquietante, pero logré dormir aunque con dificultad. Durante la madrugada, me desperté por un sonido fuerte, como si algo se hubiera estrellado en el suelo de abajo. Me levanté de un salto y bajé para investigar, pero no encontré nada fuera de lo común. La sensación de ser observado no me abandonó durante toda la noche. El día siguiente, decidí visitar el pequeño pueblo cercano para hablar con los lugareños. Durante el trayecto, me enteré de que la cabaña en la que me alojaba había sido construida sobre una antigua finca que había pertenecido a una familia adinerada en el siglo XIX. La historia decía que la familia había desaparecido misteriosamente y que la cabaña había sido abandonada durante años. Los lugareños murmuraban sobre desapariciones y cosas extrañas que ocurrían en el bosque, pero nadie parecía tener detalles claros. Regresé a la cabaña con una sensación de inquietud creciente. A la noche, mientras me preparaba para cenar, noté que la puerta de la cabaña principal estaba entreabierta, aunque la había cerrado al salir. Pensé que tal vez el viento la había abierto. Cerré la puerta con llave y me dirigí al comedor. Durante la cena, escuché un ruido de arrastre en el piso superior. Esta vez, el sonido era más persistente y parecía que alguien estaba moviendo algo grande. Armado con una linterna y una barra de hierro, subí de nuevo al desván. Al llegar encontré algo aterrador. La caja de las fotos ya no estaba en su lugar. En su lugar había una serie de viejas cartas, desgastadas y con una escritura temblorosa. Las cartas hablaban de una extraña figura que aparecía en el bosque y de susurrantes voces que llamaban a las personas a adentrarse en el bosque. Cada carta terminaba con una advertencia: no te acerques al lago al anochecer. Aterrorizado, decidí que era hora de irme. Sin embargo, al intentar salir, me di cuenta de que las llaves de mi coche habían desaparecido. Busqué por toda la casa, pero no había rastro de ellas. La sensación de estar atrapado creció y una profunda desesperación se apoderó de mí. Esa noche, el ambiente en la cabaña se volvió aún más inquietante. El viento soplaba con fuerza y el sonido de los árboles crujía en el exterior. No pude dormir y me quedé sentado en el comedor, observando la oscuridad. De repente, escuché pasos en el exterior y luego un golpe seco contra la puerta. Me acerqué a la ventana y a través de la cortina
vi una figura encapuchada de pie en el borde del bosque, observándome. En un momento de desesperación, decidí enfrentar lo que estaba afuera. Abrí la puerta y salí al porche, pero no había nadie. El aire era helado y el bosque estaba completamente silencioso. Me adentré en el bosque, guiado solo por la luz de mi linterna. Después de caminar durante unos minutos, llegué al lago. La vista de la cabaña en ruinas al borde del agua parecía aún más siniestra bajo la luz de la luna. De repente, escuché un susurro detrás de mí. Me volví rápidamente y vi la figura encapuchada emergiendo de las sombras, acercándose lentamente. El corazón me latía con fuerza y la adrenalina me hizo correr de vuelta hacia la cabaña. Cuando llegué, encontré la puerta de la cabaña abierta de par en par. Mi desesperación alcanzó su punto máximo cuando vi que mi coche estaba en el patio, con las llaves en el asiento del conductor. Arranqué el coche y salí de la cabaña a toda velocidad, con el corazón en la garganta. Mientras me alejaba, miré por el retrovisor y vi la cabaña y el bosque desvanecerse en la distancia. La sensación de ser observado nunca me abandonó completamente, pero el horror de esa noche se quedó grabado en mi mente. Regresé a la ciudad con una profunda sensación de alivio, pero también con un temor persistente. Nunca volví a la cabaña y nunca investigué más sobre las historias del bosque. Lo que sucedió esa noche permanecerá como una cicatriz en mi memoria, un recordatorio de que algunos lugares están mejor dejados en el olvido. Y cada vez que cierro los ojos, el susurro en la oscuridad me recuerda que a veces la tranquilidad es solo una ilusión y que el verdadero terror puede estar esperando justo fuera de nuestra vista.